Y ya terminamos nuestra serie de el Metamorfosis y hoy estamos entrando a una nueva serie que se titula ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente y sencillamente, ¿por qué? Muchos de nosotros vivimos con preguntas sobre varias cosas en la vida. Vivimos con preguntas que ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? ¿Por qué Dios requiere esto de mí? Entonces esta serie es simplemente un intento nuestro de poder contestar esas preguntas de una manera clara, una manera sencilla, en cual nosotros como iglesia podamos tener un mejor entendimiento para un propósito. Y ese propósito es la gloria de Dios. El por qué, cuando nosotros entendemos el por qué, nos lleva a poder vivir la vida de una manera que glorifica a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Entonces el propósito de esta serie no es simplemente contestar la pregunta, sino es llegar a contestar la pregunta con el resultado de que Somos Grace va a glorificar a Dios porque tenemos un mejor entendimiento de quién es Él, de su amor, de su grandeza y lo que Él espera de nosotros. Amén. Ok, están un poco dormidos, no está lo suficiente fresco para mantenernos despiertos, ¿no? Y todos con el cafecito calientito se van a dormir aquí. Bueno, y hoy vamos a contestar la pregunta: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿O por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Esta pregunta ha sido una pregunta utilizada por todos los años, por todas las décadas y siglos, de aquellos que niegan la fe cristiana, niegan el Dios cristiano, niegan nuestra fe, niegan que hay un Dios o hay un Dios de la manera que nosotros lo presentamos por causa de la Biblia, porque ellos dicen esto: si Dios es tan amoroso, si Dios es amor, ¿por qué hay el mal en el mundo? ¿Por qué existe el mal? Si Dios es todopoderoso, significando que Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿por qué es que Él permite la existencia del mal? Y quizás tú has llegado hoy y esa es una pregunta que tú siempre has tenido, aún siendo un cristiano. Quizás es una pregunta que alguien te ha hecho a ti mientras que tú has estado tratando de compartir el evangelio con ellos. Quizás has llegado hoy y estás ahorita en un momento de sufrimiento, un momento donde en tu vida has visto el mal personalmente, has visto la maldad. Y por causa de ello has llegado a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Y hay muchas enseñanzas y hay muchas iglesias que te quieren enseñar y nos enseñan que está bien cuestionar a Dios. Pero cuando uno llega a la Biblia, uno se da cuenta que el camino hacia la paz no llega por causa de cuestionar a Dios, sino el camino hacia la paz llega con el confiar que Dios está en control de todo. Iglesia, les repito que el camino hacia la paz en tu vida no va a llegar porque estás cuestionando a Dios. La paz va a llegar porque tú vas a llegar a confiar en que Dios está en control. Amén. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer para poder llegar a una respuesta a esta pregunta es esto: tenemos que afirmar, reconocer que el mal existe. El mal existe. Solo una persona ciega mentalmente en su corazón podrá decir que el mal no existe. Hay una religión, una enseñanza que se llama la ciencia cristiana, que dice que el mal no existe.
el mal no existe. Es simplemente una imagen de nuestro pensamiento porque el mal no existe. No hay nada malo en este mundo. Pero sabemos nosotros que eso no es verdad, porque si alguien existe en esa enseñanza de la ciencia cristiana y le llega la maldad a su casa y a su familia, van a ser las primeras gentes tratando de buscar la justicia. ¿Correcto? Si no hay mal, escuchen, si no hay mal, no hay necesidad de justicia. Entonces, primeramente tenemos que afirmar y reconocer que hay mal, pero hay mal, el mal existe en 4 formas. El pastor John MacArthur dice que él enseña que el mal existe en el destructivo o el mal natural. Natural diciendo que en la destrucción natural que llega por terremotos, por diferentes tormentas, por diferentes cosas que suceden fuera de nuestro control. Las enfermedades, el cáncer, todas estas cosas son cosas que es un mal natural, mal destructivo. La segunda cosa que tenemos que afirmar es que hay un mal moral. El mal moral nos llega y es simplemente la desobediencia hacia la voluntad de Dios. Vemos en Romanos capítulo 3 nos dice que todos hemos pecado, por cual todos hemos pecado, ¿correcto? Entonces, si todos hemos pecado, eso significa que el mal moral, el pecado existe en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. El mal moral se ve en la persona. Si el mal natural es impersonal, el mal moral es personal. Porque son nuestras decisiones, es nuestra forma de vivir, es nuestra actitud, es como nosotros estamos viviendo, como nosotros estamos respondiendo hacia los pensamientos que tenemos, la lujuria dentro de nosotros y nuestra rebelión hacia Dios. La tercera cosa es que hay maldad o mal sobrenatural. ¿De qué se refiere el mal sobrenatural? Pues estamos hablando de Satanás y sus demonios. Estamos hablando en lo espiritual que hay ángeles caídos, un tercer parte de todos los ángeles, dos terceras partes se quedaron con Dios en el cielo, ellos no cedieron al pecado, pero un tercer de los ángeles cayeron. Y esos ángeles junto con Satanás, los demonios, ellos ahorita están dominando el mundo. Están trabajando en el mundo, están haciendo su mal. De hecho, los evangelios, Jesucristo expone esta maldad, porque en el Antiguo Testamento no se miraba. Pero cuando Él llegó, Él expuso el mal sobrenatural de los demonios cuando Él empezó su ministerio, empezó ¿cómo podemos decir? A exponerlos y sacarlos de diferentes personas. Y este mal sobrenatural de los demonios, su mayor objeto es cegar al mundo del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con enseñanzas falsas que no nos llevan hacia la cruz, no nos llevan hacia la fe en Jesús, sino nos llevan a pensar que nosotros podemos ser salvos por causa de nuestras obras y nuestros hechos, porque eso no es verdad. Y se ve en diferentes enseñanzas, ahorita se ve mucho en la iglesia de los mormones, también se ven los testigos de Jehová, son diferentes enseñanzas. Esos no son evangelios, no son cristianos, no es el cristianismo, es algo completamente separado de la verdad que vemos en las escrituras. De hecho, el mormonismo enseña que el Dios nuestro encontró una diosa y ellos se juntaron, como hombre y mujer se juntan y tuvieron un hijo, y así llegamos a tener a Jesucristo. ¿Qué es eso? No es verdad, es falso. Y estos demonios tienen el objeto de ciegar y mantenernos ciegos de lo que es la verdad del evangelio. La última cosa, dice el pastor John MacArthur, que el mal del infierno. El mal del infierno. Este mal será un mal para siempre, que va a permanecer para siempre.
Y es para todos aquellos que van a negar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y van a escoger su pecado, van a tratar de hacer todo por sus obras y seguir los pasos de esta cultura, de este mundo, esta década, de esta cultura. Y en vez de recibir o llegar a la fe en Jesús, ellos van a rechazar la fe en Jesús. Y para todos ellos, iglesia, esto es lo triste, es que va a ser para muchas personas. Y este mal es para siempre. Es un terror. Va a ser algo feo, horrible, donde Dios no existe. Y si Dios es bondad y hay un lugar donde no existe nada de Dios, eso significa no hay nada bueno. Entonces tenemos que primeramente afirmar y decir que sí existe el mal, pero también tenemos que decir que también existe Dios. ¿Todos aquí estamos de acuerdo? ¿Existe Dios? Amén. Y Dios se ha revelado de muchas maneras. Una de las maneras que se ha revelado es que Él es un Dios trino. Y aún siendo un Dios trino, también es uno. Decimos en la teología de la Trinidad que Dios existe en tres distintas personas eternamente. Ha existido eternamente en tres distintas personas a la misma vez, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, y los tres son Dios, pero los tres son distintos también. Por eso es que cuando Jesús estaba en su ministerio, aquí es el mejor ejemplo de la Trinidad. Jesús oraba al Padre, Él siendo el Hijo. Pero el libro de San Juan nos dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. Entonces Él existía con el Padre desde la eternidad. Amén. Y Él también es Dios. Y luego Jesucristo dice que es necesario que yo regrese hacia el Padre para que llegue el gran consolador o el gran ayudador, quien es el Espíritu Santo. Después vemos en el Nuevo Testamento también que los apóstoles están reconociendo que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero esta no es enseñanza sobre la Trinidad, es enseñanza sobre el mal. Entonces vamos a seguir. Dios es soberano. Iglesia, aquí tenemos que llegar. Dios es soberano. Primeramente uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué creo yo sobre la soberanía de Dios? Porque si decimos que creemos que Dios es todo soberano, eso significa y implica que no hay nada fuera de su soberanía. Pero hay enseñanzas aún en las iglesias que nuestra voluntad propia domina la soberanía de Dios. Yo puedo escoger algo fuera de la soberanía de Dios. ¿Sí me explico? Yo puedo escoger ser salvo o rechazar el evangelio, porque es mi voluntad propia y yo puedo decidir como yo quiera. Pero la Biblia sí nos dice que Dios es todo soberano. Aún tu voluntad para hacer decisiones está bajo de su soberanía. ¿Sí me explico? Y también es decir que aún si Dios es soberano sobre todo, eso también implica que Él es soberano sobre el mal. No implica que Él creó el mal, sino implica que Él es soberano sobre el mal. Y como el mal ha llegado, Dios es soberano sobre ese mal y puede utilizar ese mal para poder llevar algo ¿acaso puede llevar algo a poder servir su propósito? Porque Él es soberano sobre el mal. De nuevo digo, no es que Dios creó el mal, sino que Él es soberano sobre lo que existe, el mal. Entonces llegamos a un texto en Santiago 1:13, no lo tienen ahí, pero se los voy a leer. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces en Dios no existe el mal. Es por eso que Dios no nos puede tentar hacia el pecado. No podemos decir que el mal fue creado por Dios, pero sí podemos decir que el mal sirve aún a nuestro Dios, porque Dios es soberano. ¿Ok? Ahora vamos a Primera de Crónicas 29:11. Y nosotros nos encanta leer versículos como estos, pero
tal vez tenemos que leerlo un poco más despacio para poder entenderlo. Porque dice en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el ¿qué? El dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre ¿qué? Todo. Esa palabra todo incluye ¿qué? Todo, todo, todo. Entonces, unas escrituras como esta Primera de Crónicas nos habla de la soberanía de Dios y que Él es soberano sobre todo. Llegamos al Salmo 115:3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le ¿qué? Le place. ¿Qué significa eso? Pues que simplemente Dios es soberano sobre todo y Él puede hacer lo que Él quiera. Él hace lo que le place. Amén. ¿Están conmigo? Soberanía, soberanía. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Vamos a Daniel 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su ¿qué? Su mano, ni decirle que, ¿qué has hecho? ¿Están conmigo? Lo que está diciendo Daniel es que nadie puede cuestionar a Dios. Nadie debe cuestionar a Dios. No es que no pueda, pero no debe de. ¿Por qué? Porque Daniel nos dice, todos nosotros somos nada comparado a Él. Hay otro versículo, ayúdeme, ¿cómo se dice este libro? Lamentaciones. ¿Estamos bien? ¿Lo dije bien? Ay, es que sí oré hoy antes del sermón. Gracias, Padre. Aún es soberano sobre mi lenguaje. Dice Lamentaciones 3:37 y 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Están viendo? Y estos son versículos que quizás has leído tú en tu vida. Yo los he leído, pero muchas veces no paramos o no lo leemos lo suficiente despacio para poder ver que, ahí dice, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el ¿qué? El bien. Y lo que está diciendo aquí en Lamentaciones no es que Dios es un Dios maldiciente, sino de que su boca ordena lo bien y lo mal. Porque Él es todo soberano, iglesia. No hay nada fuera de su control. No hay nada fuera de su control. Pero de nuevo les voy a repetir, Dios no lo creó. Dios no creó el mal, pero sí lo ha ordenado. Sí lo ha ordenado, pero lo ha ordenado hacia un propósito, con un propósito de hacer algo. Un propósito de hacer algo. El pastor John MacArthur lo pone de esta manera: el mal no fue creado por Dios, sino que refleja la rebelión del hombre. ¿Contra quién? Contra él. Vamos a decir la rebelión de la creación, porque junto ahí también está Satanás y los ángeles caídos. Entonces, tenemos primeramente que llegar a entender, iglesia, a algo muy difícil para muchos de nosotros. Porque la verdad es que este argumento para nosotros no es un argumento que nosotros hacemos de lo que conocemos, sino lo hacemos de las emociones. Porque cuando llegan momentos de nuestras vidas donde se ve el mal y el mal está muy presente, nosotros emocionalmente queremos pensar que nosotros sabemos más que Dios, conocemos más que Dios y nosotros podemos hacer mejor que Dios. Y por causa de ello nosotros existimos en un mundo donde la humanidad, la creación del gran creador, están cuestionando al creador, como que la creación supiera más que él, tuviera más soberanía que él y tuviera más poder que él. ¿Sí me explico?
Yo prefiero vivir en un mundo donde Dios está en control de todo, en vez de un mundo donde Dios está tratando de tomar control de todo. Muchos de nosotros, por causa de nuestras emociones, queremos vivir en el siguiente, como dije, en un mundo donde Dios está tratando de tomar control de todo. Pero la paz no existe en ese mundo. La paz existe en que aun cuando llega el mal, aun cuando hay mal, el Dios todopoderoso, el Dios todo soberano está en control. Ahí está la paz. Y cuando llegue otro día y otro momento en nuestra época, así como llegó con COVID, quizás nosotros los creyentes podamos tener más paz en Dios porque sabemos que Él está en control. Amén. Pero ¿por qué? ¿Por qué es que Dios permite el mal o por qué ordena el mal? Si Él sí es todopoderoso y es todo soberano, ¿por qué lo causa o por qué lo ordena y por qué permite que existe? Vamos a ver Romanos 3:5. Y el apóstol Pablo dice esto: pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pues que sencillamente por causa del mal hay injusticia. Pero si no hubiera injusticia, ¿cómo se puede revelar la justicia de Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo podemos conocer la justicia de Dios si no existe la injusticia? Por causa de la injusticia y el mal, nosotros hemos llegado a reconocer la justicia de Dios en este mundo. Entonces Dios lo ordena y lo permite existir con el propósito de revelarse más y más hacia nosotros. Hay características, vamos a ver, de Dios que si no hubiera mal, no hubiéramos llegado a conocerlo. Seguimos, Romanos 5:8. Ya vimos la justicia, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra, en otras palabras, Dios está ordenando algo para revelar algo, pero Dios demuestra su amor con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no hubiera mal, si no hubiera el pecado, no pudiéramos conocer el amor de Dios. Pero la pregunta es, si Dios es amor, ¿por qué permite el mal? Y la Biblia nos dice, iglesia, que no pudiéramos conocer su amor si no hubiera el mal. Primero, si no hay injusticia, ¿cómo vamos a conocer su justicia? Si no hay pecado, ¿cómo vamos a conocer su amor? Vamos a Romanos 9:22. Dice: ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de gloria sobre los vasos de misericordia. Estamos en Romanos 9:23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó. ¿Para qué? Para gloria. Ok, ya estamos llegando un poco más. Porque primero vemos que sin la injusticia, ¿cómo pudiéramos conocer su justicia? Sin el pecado, ¿cómo pudiéramos conocer su amor? Y aquí que dice en Romanos 22, dice que sin el mal, ¿cómo pudiéramos conocer su ira? La doctrina cristiana, la teología cristiana,
nos dice que Dios es perfecto en todas sus características. Amén. Por eso es que es tan hermoso. Un año se hizo un estudio en la Universidad de Texas tratando de ver qué es la hermosura para la raza humana. Sin que alguien les diga, esto es bonito, esto está bonito, esto es hermoso, este está chulo. um, de, por lo menos para Daisy. Y en este estudio lo que hicieron fueron que tomaron unos bebés de meses o un año y les pusieron imágenes abstractos y les enseñaban y les enseñaban. Y unos les daban una sonrisa y otros como que no les gustaba, se espantaban o les daba miedo o los entristezaba. Así es. Y cuando terminaron el estudio, pudieron ver que solo una característica de todas estas imágenes tuvieron todos los que daban alegría hacia esos niños. Y eso es que había simetría en cada imagen. ¿Por qué es que Dios es tan hermoso? Pues porque Dios es tan perfecto en su santidad y justicia, así como lo es en su ira. Pero la ira nunca la íbamos a conocer si no hubiera el mal. Y ahí dice, para algo, dice, para su gloria. En otras palabras, y en el Westminster Confession of Faith, que es una confesión que hicieron muchos teólogos en el 1700, ellos hablan de que Dios no creó, sino Dios es soberano aún de todo para un propósito que es para su gloria. ¿Y saben qué, iglesia? ¿Saben que nosotros vamos a tener una adoración hacia Dios más completo porque ahora se ha revelado en justicia, amor, ira, misericordia y gracia? Pero si no hubiera el mal, no tuviéramos ese entendimiento. Y les digo, muchas veces para nosotros es difícil esta conversación porque cuando llega personalmente es cuando nosotros queremos decirle, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? Y pensamos que somos mayor que Dios y que podemos cuestionar a Dios. Pero iglesia, el mal más grave que este mundo ha visto fue ordenado por Dios. Y no es la inundación de Noé, sino fue la crucificación de su hijo sobre la cruz. Pero para nosotros muchas veces no podemos entender esa maldad porque nos explicamos a nosotros mismos, no, pues es que era Dios en la cruz, no le dolió, no fue difícil para él porque fue Dios. Pero la verdad es que sí fue difícil. Fue tan difícil que nuestro Señor Jesucristo fue a un jardín a orar. Dios, si es posible que pase esta copa, que no tenga yo que pasar por el sufrimiento cual va a caer sobre mí, que yo no tenga que tomar la ira tuya del pecado para aquellos que van a ser tus hijos e hijas. El mal más grave que este mundo ha visto fue que el creador del mundo entró en este mundo como su creación, se despojó de sí mismo, se despojó de su trono en el cielo, se despojó y vino a esta tierra y tomó forma tuya y mía. Y él murió a los 33 años. ¿Han pensado eso? Muchas veces vemos a un joven que sus días aquí en la tierra terminan y decimos, pero Dios, es que estaba tan joven. Pues ¿saben qué? Mi Señor Jesucristo también estaba bien joven. ¿Por qué no nos hacemos esa misma pregunta con Él? Porque somos egoístas en el sufrimiento y no confiamos en Dios en esos momentos. Pero iglesia, les estoy diciendo que la paz mayor no va a llegar porque tú vas a llegar a cuestionarlo. Va a llegar porque vas a poner tu fe y confianza en que Él está obrando todo por bien para aquel
que ama a Dios y es llamado de acuerdo a sus propósitos. Ahí está la paz. Que el Dios que es todo soberano, el Dios que derramó su ira sobre Jesucristo en la cruz del Calvario, el Dios que por medio de ese acto nos enseñó su gracia y su misericordia, que sin el mal nunca lo hubiéramos conocido. Y yo no sé de ti, pero yo he llegado a estar enamorado de esta gracia, enamorado de esta misericordia, porque he reconocido el pecado en mí, he reconocido la maldad en mí, el mal que existía en este corazón, en esta persona. Y me dices que Dios por medio de su gracia derramó su ira sobre su Hijo y no sobre mí. Enamorado estoy de esta gracia y de este Dios. Pero la verdad difícil de entender es que sin ese pecado, sin el mal, nunca jamás lo iba a conocer. Job fue una persona que vivió mucho mal en su vida, y por fin en un momento él llegó a cuestionar a Dios, y me encanta cómo Dios le responde. ¿Están listos? Porque esto es para todos nosotros. No está aquí, pero se los voy a leer. Estoy leyendo de Job 38, 1 al 6. Si tienes tu Biblia, lo puedes buscar, puedes abrir, puedes llegar ahí. Job 38, 1 al 6. Dice: y el Señor respondió a Job desde el turbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora sus lomos como un hombre, ponte los pantalones de hombre con lo que te voy a decir, Job. Es fuerte. Y yo te preguntaré, ¿y tú me instruirás? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién lo hizo? Nosotros los seres humanos, nosotros que nos pensamos tanto, que llegamos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo hiciste? Sigue el Señor en el capítulo 40, versículo 1 al 4. Dice: entonces continuó el Señor y dijo a Job: ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso, el que reprende a Dios? Responda a esto. Entonces Job respondió al Señor: yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Llega el arrepentimiento en la vida de Job, donde él reconoce que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, sin el cuestión de su creación, sin tener que dar algún argumento a su creación que por qué lo hizo. Dios lo puede y lo hace. Les repito de nuevo: el camino a la paz no existe en cuestionar a Dios, no. Existe en confiar en Dios, aún en un mundo lleno de maldad, pero que está bajo de su control. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues como creyente deberíamos pedirle a Dios el poder confiar en su soberanía,
y saber que si Dios está en control de todo, como dice el apóstol Pablo, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Nada o nadie. No importa el mal, iglesia, que llegue a tu vida o llegue a tu familia o llegue a este mundo, no te va a poder separar de su amor. Confía en Él. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, luego te llena el corazón. Si has perdido a alguien últimamente, confía en su soberanía y confía que Él está en control. Si fueron creyentes, confía que Él está en control y que así como está en control, ellos están celebrando delante del trono de Jesucristo. Si te ha llegado la enfermedad, confía que Dios está en control en el sí o en el no, en el vivir o en el morir. Sigue en control porque Él es todo soberano. Tenemos que llegar a tener una plena confianza en Él. Y si has llegado aquí y has tenido esta pregunta, y ha sido una pregunta que te ha causado rechazar el evangelio de Jesucristo, pero ahora te has dado cuenta que aún el mal está obrando para glorificar a Dios, y Él lo hizo sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Déjate digo brevemente lo que significa eso. Significa que tu eternidad con Él no puede ser asegurada por alguna obra que tú hagas en esta vida. Tu eternidad con Él, la paz de Él, existe en que tú llegas a poner tu confianza, tu plena confianza en su Hijo Jesucristo por el perdón de tus pecados, y que por medio de ese acto tú eres justificado delante de Él y eres un hijo o una hija adoptado hacia su familia, y estarás con Él por toda la eternidad. Iglesia, mi deseo es que Grace Bible Church pueda ser un instrumento de la paz de Dios a una comunidad llena de maldad y lleno de aquellos que necesitan entender y escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, terminamos con esto, 15:3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, y diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido ¿qué? Revelados. Por causa de revelar sus juicios justos, lo vamos a adorar por toda la eternidad. Seremos una iglesia que adoramos en la paz de Dios, extendiendo el evangelio hacia los demás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque sabemos que aún en tu amor eterno hemos conocido y te has revelado por medio de aún el mal en este mundo. Pero gracias porque podemos tener paz, que tú nos has dado la salvación, nos has dado una vida eterna por medio de nuestra confianza en Él. Y por causa de esto nosotros hemos llegado a tener una vida eterna y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por